Bienvenidos al podcast de Opinión Libre. El día de hoy, con guitarra y con cajón. Una presidenta que suena a Bukele en TikTok, un premier y un ministro de Economía que no siempre tocan la misma partitura, y una oposición que presenta las leyes que el oficialismo prometió y todavía no envía. 2 semanas después del 28 de julio, el poder ya está en acción. La pregunta es, ¿en qué dirección? 2 semanas después del 28 de julio, el nuevo gobierno ya comienza a mostrar sus cartas. Una presidencia que comunica con un estilo que recuerda a Bukele, un gabinete donde empiezan a aparecer diferencias, un despliegue de las Fuerzas Armadas que fue anunciado pero que todavía no tiene fecha, y una paradoja que, a mi parecer, merece especial atención. Algunas de las leyes que el gobierno prometió impulsar están siendo presentadas por la oposición. Entonces la pregunta es sencilla: ¿estamos frente a un gobierno que está haciendo lo que prometió o frente a un gobierno que todavía está aprendiendo a convertir el discurso en decisiones? Porque en política una cosa es con guitarra y otra con cajón. El discurso y la realidad. El 28 de julio, Keiko Fujimori presentó un mensaje presidencial con anuncios concretos en seguridad, economía e infraestructura. Pero un mensaje presidencial no debería medirse por la cantidad de anuncios. Se mide por cuánto de lo anunciado termina ejecutándose. Y aquí aparece la primera señal. La presidenta anunció que las Fuerzas Armadas patrullarían calles y transporte público en los siguientes días. Pero el 8 de agosto, el ministro de Defensa confirmó que todavía no existe una fecha para este despliegue. La estrategia sigue definiéndose y además depende del marco legal que tendría que aprobarse mediante las facultades que el Ejecutivo pretende solicitar al Congreso. Y aquí está mi primera observación. Si el objetivo es fortalecer a la Policía Nacional, convertir a las Fuerzas Armadas en una respuesta permanente frente a la inseguridad puede llevarnos en otra dirección. El ejército no cumple las mismas funciones que la policía y por ahora tenemos algo bastante curioso. El anuncio ya existe, pero la ejecución todavía está esperando. Las facultades y las diferencias en el gobierno. El Ejecutivo también anunció que solicitará facultades legislativas por 120 días para actuar en seguridad y economía. Pero el proyecto definitivo todavía no llega al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, un borrador se filtró a la prensa y ahí aparecieron propuestas bastante sensibles: reducción de feriados, cárceles administradas por privados y flexibilización laboral. La presidenta y el premier reaccionaron con cautela frente a varios de esos puntos, pero al mismo tiempo, el ministro de Economía viene impulsando una agenda claramente liberal, con propuestas como un impuesto empresarial único, incentivos tributarios para contratar a jóvenes y una ventanilla única para la inversión minera. Ahora, una precisión importante: el aumento del sueldo mínimo a 1.300 soles, que muchos interpretaron como la medida más populista del mensaje presidencial, no fue necesariamente una imposición de la presidenta frente al MEF. Según los reportes, la propuesta habría sido impulsada por el propio ministro de Economía, Elmer Cuba. Por eso, yo no hablaría todavía de una pelea entre presidenta populista y un ministro técnico. La tensión parece estar en otro lugar, entre las propuestas más duras del borrador y la cautela política de Palacio. Y mientras esa discusión continúa, el proyecto definitivo sigue sin llegar al Parlamento. La presidenta que comunica como gobierna. Hay otro elemento que me parece importante: la comunicación del gobierno. La presidenta y varios de sus ministros están utilizando las redes sociales para proyectar una imagen de cercanía, presencia y acción inmediata. Un estilo que recuerda, en algunos aspectos, al de Nayib Bukele. Y quiero ser claro, eso tiene una utilidad política real. Después de años de inestabilidad, después de 8 presidentes desde 2016,
El ciudadano necesita sentir que alguien está al mando. Necesita creer que alguien está manejando el timón. El problema aparece cuando la comunicación comienza a avanzar mucho más rápido que la gestión, porque mostrar actividad no necesariamente significa resolver problemas. Y eso es algo que tendremos que observar especialmente en sectores como salud, donde el diagnóstico y las decisiones estructurales pueden tomar meses, aunque las redes sociales transmitan una sensación de acción inmediata. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo gestión o estamos viendo comunicación de gestión? La paradoja de las leyes, pero quizás la contradicción más interesante aparece en el Congreso. Uno de los mensajes centrales de la presidenta fue la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, una iniciativa directamente relacionada con ese objetivo, la derogación de las llamadas leyes pro crimen, no fue presentada por Fuerza Popular, fue presentada por diputados de Ahora Nación y Juntos por el Perú, es decir, por la oposición. Y esto no es un detalle menor. Si el combate al crimen organizado es una prioridad real del gobierno, uno esperaría que el oficialismo sea quien impulse las reformas necesarias para hacerlo. Pero ocurre lo contrario. La oposición está presentando algunas de las iniciativas que mejor encajan con el discurso presidencial. Y para mí, esto dice mucho más que cualquier frase pronunciada desde el Palacio de Gobierno, porque al final, las prioridades de un gobierno se conocen por las leyes que impulsa, no solamente por los discursos que pronuncia. Y el Parlamento, la misma contradicción aparece con la virtualidad del Congreso. Miguel Torres, presidente del Senado y miembro de Fuerza Popular, defendió la posibilidad de que los congresistas continúen sesionando virtualmente. La oposición nuevamente tomó la iniciativa. Ahora Nación presentó un proyecto para restablecer la presencialidad obligatoria, salvo excepciones justificadas. Y aquí coincido con el fondo del reclamo. Un parlamento existe para deliberar. Y deliberar significa discutir, confrontar ideas, negociar y asumir públicamente las decisiones, no simplemente conectarse a una pantalla desde cualquier lugar. Por eso resulta llamativo que, una vez más, sea la oposición la que esté tomando la iniciativa en un tema que también debería formar parte de una agenda de fortalecimiento institucional. Entonces, ¿qué tenemos después de estas 2 primeras semanas? Tenemos un gobierno que comunica con fuerza, que transmite cercanía, que intenta mostrar acción y que, después de años de inestabilidad, está logrando algo que no es menor: generar expectativas. Pero las expectativas no son resultados. El despliegue militar todavía no tiene fecha. Las facultades legislativas todavía no llegan al Parlamento. El borrador filtrado genera dudas. Y algunas de las leyes que mejor encajan con el discurso presidencial contra el crimen están siendo impulsadas por la oposición. Por eso creo que todavía no corresponde condenar ni celebrar al gobierno. Corresponde observar, porque hay una distancia que no debemos perder de vista entre lo que se dice, lo que se promete y lo que finalmente se hace. Y esa distancia será la que determine si estamos realmente frente a un nuevo estilo de gobierno o simplemente frente a un nuevo estilo de comunicación política. Porque al final, en política, una cosa es con guitarra y otra con cajón. Esto fue Con Guitarra y con Cajón, de Opinión Libre, entender para decidir.